Vamos a hablar hoy de uno de los resultados del fruto del Espíritu Santo que hemos estado hablando en otras ocasiones. El pastor, el doctor William Ochoa, ha estado exponiendo en otras ocasiones acerca del amor, de la paz. Hoy vamos a estar hablando específicamente de la benignidad y la bondad. Así que si tienen sus Biblias, vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 10, Gálatas 6, 10. Y vamos a estar hablando específicamente de estos conceptos de la benignidad y la bondad como resultado del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas 6, 10, una carta paulina, una carta del apóstol Pablo dirigida a nuestros hermanos allá en Galacia, en aquel entonces, ¿no? Hoy vamos a leer su palabra y vamos a analizarla y vamos a tratar de buscar aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy. Amén. Gálatas 6, 10, leámoslo todos juntos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Oremos para que el Señor guíe su palabra y nos enseñe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana te doy muchísimas gracias porque me das el privilegio y la bendición de poder estar hoy con mis hermanos y poder compartir tu palabra. Ayúdame, Señor Jesús, a que pueda exponer y que pueda traer el significado correcto y adecuado de tu palabra y que podamos entender qué es lo que tú demandas de nosotros. Que nuestro corazón esté preparado como buena tierra para entender tu palabra, para que tu palabra sea sembrada y que podamos ver el fruto, Señor Jesús, de tu palabra. Que lo podamos ver aquí en esta vida, en esta tierra, Señor, el resultado de tu palabra, creyendo y confiando también lo que tu palabra dice, que tú vas a poner en nosotros el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Así que, Señor, muchas gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos este tiempo para que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a quitar mejor el pedestal porque me siento más libre. ¿Me ayudas? ¿Han escuchado ustedes esta canción? No sé si va a quedar grabada ahí en el video, pero para los que estamos acá en vivo, la han escuchado. ¿Me puedes ayudar ahí a colocarla? Seguro que la mayoría de ustedes la ha escuchado y el que no, pues ahí se la recomiendo para que la escuche después. Oigan la música. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Ahí está, gracias. Tranquilo, no se lo voy a poner toda porque si no se va a ir toda la predica. ¿Quiénes la conocen? ¿La han escuchado antes? ¿Saben cómo se llama la canción? ¿No? Se llama La Parábola. Obviamente estamos hablando de la parábola del buen samaritano. Esta canción es de nuestro hermano allá en español, Marcos Vidal. El que no la haya escuchado, se la recomiendo. Tiene como 30 años la canción. ¿Y por qué la puse de primero? Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién le debo extender bondad, misericordia y esas cosas? Bueno, pero lo que voy a contar es una anécdota rápido para introducir esto. Y ciertas personas que están aquí me van a cachar rápido este ejemplo y este contexto. Otros no, voy a intentar explicárselos. En el lugar donde trabajé y estudié por muchos años, estudié y me gradué y trabajé ahí por muchos años. Ya algunos de aquí ya saben de qué estoy hablando. En el último año de graduando se hace una actividad que se llama el campamento, y dentro del campamento se hace una actividad que se llama el banquete, y dentro del banquete se hace una actividad donde por sección, ¿no?
había que preparar un punto especial, ¿va? Para presentar, y la dinámica era, muchachos, preparen un punto especial para que sea, pero que tenga que tener estas características, que pueda tener un buen mensaje, que pueda transmitir algo positivo, todas esas instrucciones, ¿va? Ok, dijimos, entonces nos preparamos. Y había otra sección de perito contador, pues soy perito contador, me gradué ahí, y había otra sección y había unos muchachos buenos para la guitarra. Pero en esa, como en todas las secciones, habían unos canelas, aquellos estudiantes, aquellos compañeros que gracias a Dios estaban en un colegio y no estaban en un presidio, ¿ah? Entonces, aquellos compañeros que todos hemos tenido, ¿verdad? Aquellos que son los finos, y aquí hay algunos, no voy a mencionar sus nombres. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, había de ese tipo de compañeros. Pero miren, solo mencionar el nombre y el apodo ya sabía uno que, ¿verdad? La cosa que, bueno, vamos a darle el tiempo especial a los compañeros de perito. Pasan los muchachos, dos con guitarras, otros 3 patojos a cantar. Y empiezan los muchachos de las guitarras a hacer esta introducción, que la vieron así media española, ¿no? Y empiezan a tocar. Mire, la verdad que nos impresionó a todos los que estábamos ahí, porque estaba sonando bien, sonaba bien la introducción. Y empiezan aquellos, y de repente empieza la parte de la letra y empiezan aquellos a cantar. Regresaba a casa un poco más temprano. Y todos, wow. De repente todos engasados, ahí estábamos idos con la presentación de los guitarristas y el cantante, cuando en medio del punto se levantan aquellos canelas finas, ¿va? En medio de todo, y pasan enfrente de todo y se empiezan a pelear, ustedes empiezan a echar, deja al otro pobre. Entonces va uno caminando y se empiezan a pelear y pelear. Enfrente de todos, en medio del escenario, se levanta el profesor de Biblia, el encargado en ese entonces, y hace un papel de aquellos: jóvenes, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cómo se les ocurre en medio de la presentación? Y aquellos: no, profe, tranquilo, esa es la dramatización de lo que está sonando. El profesor rojo, y enfrente de todos, habíamos 300 personas así, empezamos todos a reírnos. No, profe, tranquilo, esa es la dramatización. Y el profe no hallaba ni dónde meter la cabeza. ¿A qué voy? Que esta dramatización tenía que ver precisamente con esto que está ocurriendo acá, esa parábola del buen samaritano, donde va aquel caminando y aparecen unos hombres y lo golpean en el camino, ¿no? Y hay 3 tipos de personajes que aparecen acá en esta parábola, y donde Jesús mismo nos demuestra cuál sería la actitud que deberíamos de tener hacia nuestro prójimo, ¿no? Vamos a hablar de benignidad y de bondad, y aquí Pablo en Gálatas 6 nos está hablando, y repito el versículo: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí hay una cuestión bien importante, debemos de tener clara que los miembros de la familia de la fe somos aquellos hermanos en Cristo que hemos sido redimidos por su sangre, lavados por su sangre, hechos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y lamentablemente no toda la gente en la tierra pertenece a la familia de la fe. Eso ya lo tenemos claro y lo hemos estado tratando de desarrollar en esta congregación. Ahora, benignidad y bondad. A veces es difícil entender el término benignidad, pues es más fácil para nosotros entender la palabra bondad, ¿no? Cuando decimos bondad, es alguien bondadoso, eso es mucho más fácil de entenderlo. Pues estas palabras, ambas, están muy íntimamente relacionadas, y a veces estas palabras son intercambiables entre ellas, y vemos que se intercambian en diferentes partes de la Escritura, de la Biblia. Estas palabras, ¿qué indican? Y va a aparecer ahí, estas palabras indican un deseo activo de reconocer y satisfacer las necesidades ¿de quién? De los demás. Un deseo sincero por la felicidad de los demás. La bondad es la actividad calculada para promover esa felicidad. Amén. Es
cuando vemos esta descripción, vemos que es muy poco lo que se practica hoy, ¿no? En nuestro contexto. Es realmente difícil ver que esto realmente alguien lo pueda practicar. Máximo cuando somos buenos chapines y en vez de leer noticias interesantes, noticias, terminamos leyendo por ahí un periódico que solo muertos, ¿no? ¿Y qué vemos? No vemos esto precisamente en la actividad diaria de nuestra sociedad. Vemos todo lo contrario. No vemos al vecino luchando por la felicidad del otro, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué entendemos? Esto es una disposición interna creada. Esto es muy bien importante lo que voy a mencionar, hermanos, y me gustaría que les quedara bien claro y fundamentado en su corazón. Este deseo activo por reconocer y satisfacer las necesidades de los demás, esto es simplemente una disposición interna creada solamente, únicamente por el Espíritu Santo. No proviene de otro lado, viene del Espíritu Santo, lo cual nos hace a nosotros sensibles a las necesidades de los demás. Podríamos decir que la bondad es benignidad en acción. ¿Cómo podríamos definirlo? Entonces, esto es palabras y hechos. Palabras y acción, ¿sí? Como algunos políticos intentan decirlo, obras, no palabras. Aquí estamos definiendo como ambas cosas, palabras y hechos, ¿sí? ¿Por qué palabras? Entendí que para nosotros, hermanos, debemos de tener bien claro cuál es el marco conceptual o el marco teórico para poder después traerlo a la práctica. Si nosotros no tenemos clara la razón de por qué hacemos las cosas, entonces únicamente terminamos probablemente en algunos errores de nuestra vida siendo únicamente fanáticos, haciendo cosas sin saber por qué. Y ojalá terminemos haciendo cosas buenas, sino que muchos terminamos haciendo cosas malas sin saber la razón del por qué. Y eso probablemente termine en fanatismo. Lo que nosotros estamos intentando acá es que ustedes, hermanos, tengan bien claro que debemos de tener bien claro por qué hacemos las cosas. Y aquí es donde yo trato de que entendamos que está esa cuestión interna mezclada entre lo que decimos, lo demostramos. ¿Cuántos de nosotros hemos reclamado con otras personas? Hacer lo que decís, pues. ¿Sí o no? ¿Por qué solo hablas y no actúas? Y muchos de nosotros reclamamos eso, traemos ese reclamo hacia otras personas. No solo decir, sino que hacer. Entonces, estos actos simples de bondad realmente no son costosos en cuanto a tiempo y dinero, pero requieren un interés sincero hacia los demás. El fruto del Espíritu Santo es tan importante ya que naturalmente la persona busca ocuparse de sus propias necesidades, problemas y planes, etc. Ahora, voy a recordarles lo que hemos enseñado en esta congregación. Cuando el pasaje Pablo menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que ese es el listado que está ahí. Hemos enseñado que no son solo esas cosas, ¿sí? Hay otras cosas que en otras partes de las Escrituras se nos muestra como el fruto del Espíritu Santo. Y hemos enseñado, en cierta ocasión hubo un invitado que nos dejó claro y hemos enseñado en esta congregación, y debemos de tener cosas que estas no son frutos. Estos son maneras en que el fruto, uno, en singular, el fruto del Espíritu es y se puede manifestar en estas diferentes acciones, en estas diferentes virtudes, ¿no? Como el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad. Entonces nosotros entendemos que el fruto es el resultado del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, hermano, ¿cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Amén? ¿Creen en la obra del Espíritu Santo en ustedes? Entonces, hermano, debe de creer sí o sí que el Espíritu Santo que está obrando en ustedes va a producir algo. ¿Sí?
Cuando nosotros entendemos acá el amor, la justicia, la paz, la benignidad, no es algo que nosotros nos esforcemos en algún momento en producir. Entiendan esto, en producir. Porque el que lo produce en nosotros es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, ninguno de los que estamos acá debe de tener excusa para decir, ay, yo no puedo ser bondadoso. ¿Por qué no puede? Porque el Espíritu Santo está en usted y Él va a producir ese fruto. No sé si me entiende. Usted debe de creer en la obra del Espíritu Santo en usted. Créalo, porque el Espíritu Santo no se detiene en hacer su obra hasta perfeccionarla. Todos los días el Espíritu Santo está obrando en usted. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que va a producir en usted todas estas cuestiones. Y cuando hablamos de bondad y benignidad, usted debe de creer en que el Espíritu Santo lo está haciendo. Separados de la gracia, esa es la actitud constante que vemos nosotros normalmente, ¿sí? Una persona que no tiene la gracia, no tiene el Espíritu Santo, es una actitud que se ve contraria a todo esto. Pero solo la gracia y la obra del Espíritu Santo en la persona es que un ser puede superar sus propias preocupaciones, las preocupaciones naturales, para extender esa bondad a otros. Lo que vemos comúnmente separados de la gracia es que una persona únicamente se preocupa por sus propios intereses. ¿Cuál es nuestra acusación hoy a nuestros políticos en muchas cuestiones? Es que solo velan por sus propios intereses, ¿no? Separados del Espíritu Santo, hermanos, eso es la constante de una persona, velar únicamente por sus propios intereses. Cuando nosotros entendemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ver, vamos a palpar en nuestra vida, en nuestras acciones, que nosotros podemos extender bondad y misericordia hacia otros. Esta bondad es manifestada en actos deliberados en pro del beneficio de los demás. El escritor George Bethune dice lo siguiente: la mejor definición de bondad práctica se da en la vida y el carácter de Jesucristo. En la medida en que nos asemejamos a Jesús en su devoción por el bienestar de los hombres, poseemos la gracia de la bondad. ¿Ya? Es evidente, hermanos, que entendamos que es Jesucristo realmente donde nosotros vemos manifestado el ejemplo supremo de bondad y de gracia. Leamos Hechos capítulo 10, 38. Y dice Hechos 10, 38, hablando de Jesucristo: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Ahora, hermanos, nosotros aspiramos a ser como Cristo. Amén. Cuando de verdad nosotros ponemos esta idea en nuestra mente, es decir, ser como Cristo, en algún sentido estamos viendo, si lo vemos desde términos humanos, si de verdad somos honestos y sinceros y viéndolo en términos humanos, nosotros podemos llegar a la conclusión de decir, eso es imposible, llegar a ser como Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto de comparación, el nivel a donde deberíamos de llegar es inalcanzable humanamente. ¿Sí? ¿Cuál es la dinámica que nosotros vemos en la Escritura? Que nosotros estamos siendo trabajados por la obra del Espíritu Santo en nosotros para llegar a ser como Él es. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros estamos trabajando todos los días en tener y parecernos a Cristo, en llegar a esa medida. Entonces debemos ser continuamente sensibles a cómo podemos satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. Jesús caminaba y eso lo hemos ido viendo y desarrollando, y si no lo hemos entendido, la recomendación, leamos los evangelios y vemos cómo Jesús
anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, ¿sí? A todos aquellos oprimidos por Satanás que venían a suplicarle por misericordia y por verdad. Jesús se mostraba hacia todos ellos. Ahora, vamos a pasar a observar entonces el estándar de cuál debería ser el estándar de nuestra benignidad y nuestra bondad. Y vamos a hablar entonces de la infalible benignidad de Dios. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta de cuál es la medida y cuál es el estándar al cual de nosotros deberíamos aspirar. En su enseñanza, Jesús desafía a su audiencia describiendo los elevados estándares de la vida que agrada a Dios. En nuestra cultura moderna, la gente generalmente está de acuerdo en que deben ser amables unos con otros, ¿sí? Nosotros en nuestra cultura moderna entendemos, ok, procuremos ser amables pues unos con otros para vivir tranquilos. ¿Qué creemos que significa el ser amables unos con otros? Muchos creen que el ser amable unos con otros significa en ocuparse cada uno de sus propios asuntos y dejar que otros piensen y hagan lo que quieran, ¿sí? Con que no moleste el otro, estoy bien. Con que no nos molestemos el uno al otro, estoy bien, ¿sí? El respeto al derecho ajeno, diría Benito Juárez, es la paz. Ahí. Llegue hasta ahí, mi hermano, y vamos a estar tranquilos, ¿no? Ahora, no vemos solo esto en la Escritura y voy a desarrollarlo, porque no solo es el respeto al derecho ajeno. Estamos hablando anteriormente que es el esfuerzo por la felicidad del otro, que requiere mucho más que simplemente no meterme con el otro. No sé si me entienden. Y quiero irlo desarrollando. Porque ¿cuál es el estándar entonces de vida? Cuando vemos entonces a Jesús, que es el estándar, Él nos demanda a nosotros no solo a respetar al vecino, no solo a respetar al prójimo y no solo ayudarlos. ¿Cuál es el punto más difícil? Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos. Ahí se empieza a complicar un poquito más la cosa, ¿no? Porque no es solo respetarle, es amar a aquellos nuestros enemigos. Y no solo que seamos amables con la gente. Cuando nosotros empezamos entonces a ver esto, vamos a decir, ok, Dios demanda que yo sea amable y que ame a mis enemigos. Aquí empezamos a saltar muchos de nosotros, ¿no? Ese estándar ya se pone más complicado. No sé si ha pensado usted ya en este momento en algún vecino por ahí. ¿Sí? En algún enemigo, en algún compañero de trabajo que le hace la vida a cuadritos, ¿no? Cuando pensamos en ciertos políticos. Según la Biblia, la benignidad tiene sus raíces. Escuchen esto, según la Escritura, la benignidad tiene sus raíces en el amor, no simplemente en la tolerancia. El Antiguo Testamento usa la palabra Gesed, que significa bondad amorosa, para describir la forma en que Dios ama a su pueblo. Y vamos a irlo desarrollando, porque aquí es donde nosotros nos vamos a encontrar bien con esto. Al considerar la forma en que Dios define la bondad, debemos preguntarnos sinceramente, ¿podemos amar a los demás con el mismo compromiso y cuidado que Dios muestra a un pueblo que constantemente lo traiciona? Somos capaces de trabajar por el bienestar de los demás, incluso cuando nos rechazan. Ese es el detalle muy importante que debemos de tener claro. El estándar de Jesús va mucho más allá de simplemente respetarnos. Cuando Jesús ha hecho su obra y ha mostrado su amor para nosotros, hermanos, no simplemente respetó y fue amable con nosotros. Fue mucho más allá, porque entonces debemos de entender claramente cuál ha sido nuestra posición delante de Dios.
¿Y cuál es nuestra posición original delante de Dios? Es que nosotros hemos sido enemigos de Dios. Y es a partir de esa verdad que nosotros tenemos que empezar a entender cuál es la actitud que debemos de desarrollar. ¿Por qué Jesús es el estándar? Porque Dios demanda de nosotros no solo ser amables con nuestros vecinos, sino a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Él ya nos amó a nosotros que éramos declaradamente sus enemigos. ¿Me entienden? Ese estándar es mucho más allá que el estándar humano. La Biblia nos enseña que Jesús es la fuente de un corazón transformado que puede llegar a ser bondadoso. Esto muestra que necesitamos cambiar la forma en que vemos a las personas. En lugar de mirar a los demás con desprecio, debemos mirar a los demás con la misma compasión que Dios nos ha mostrado a nosotros, sus enemigos, tal como Pablo nos enseña en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11, que dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Entendemos entonces, hermanos, cuál es el estándar ahora para nuestra vida de bondad y de benignidad? ¿Será algún ser humano? Lo voy a mencionar acá. ¿Será la Madre Teresa el estándar de bondad? ¿Será alguna de las personas que hemos conocido que se extienden, dan dinero, dan su tiempo? ¿Ese es el estándar de bondad? El estándar de bondad es Cristo mismo, porque Él amó a sus enemigos, a aquellos que éramos hostiles en contra de Él, a aquellos que nos oponíamos a Él. A pesar de todo eso, Él nos amó, se entregó por nosotros. El estándar, hermanos, al que hemos sido llamados como cristianos es ese. Ahora, muchas veces se ve difícil. Si a veces se ve difícil entre nosotros, ¿no? No digamos con nuestros enemigos. En aquellas reuniones, perdón que lo voy a mencionar, esto lo voy a decir así para darle ponerle un poquito de salsa a los tacos, ¿no? Pero a veces lo vemos un poquito más palpable, lo voy a decir así, lo vemos un poquito más palpable porque obviamente no somos el Espíritu Santo y no conocemos las intenciones de nuestros corazones. Pero en reuniones de mujeres o en asuntos de mujeres, este asunto de caerse mal está mucho más palpable que en los hombres, ¿no? A ver, hermana, reconozcan. En temas de mujeres, es que me caen mal, es que los hombres en algún sentido logramos. Vamos pues, juntos. Los hombres somos más humildes, gracias a Dios, de eso estamos orgullosos. Amén. Hemos de reconocer que los hombres en asuntos, cuando tenemos ciertos conflictos unos con otros, en algún momento lo logramos superar. Una mujer cuando se pelea con otra, eso es una pelea eterna. Puede ser. Ahora, no estoy diciendo que las mujeres sean más pecaminosas que los hombres. Todos somos pecaminosos. Delante de Dios no hay excusa ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Pero estoy diciendo en la manera en que se pueda mostrar. Cuando un hombre odia a otro hombre, las acciones que puedan llevar a eso son terribles, ¿no? Las cosas desastrosas, terribles, inhumanas que un ser humano, hombre, puede llegar a hacer, son terribles. Cuando un hombre airado, que odia, se levanta en contra de otro. Eso lo vemos nosotros a lo largo de la historia y podemos ver las noticias, ¿no? Ahora, no solamente somos llamados a ser bondadosos, hermanos. El estándar, otra vez repito, no es un personaje histórico que ha sido bueno, que se ha dado por los demás. El estándar es Cristo mismo, hermanos. Ahí es donde tenemos que ver, ¿sí?
Hoy vemos nosotros, y seguro que todos los que estamos acá tenemos conocidos que tienen alguna organización, ONGs, que qué bueno que están haciendo todo esto. Y vamos a llegar a desarrollar ahorita rápidamente que debemos de tener claro cuál es el fin de esa actividad, por qué lo hacemos, por qué hacemos todo esto. Ahora, la bondad es más que simplemente ceder a nuestro asiento en el bus a una persona mayor. Es más que solo eso. O dar algo en cambio a una persona sin hogar. O tratar de ser pacientes con nuestro cónyuge. ¿No? Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, ahí en la San Carlos, luchaba por salir temprano e ir a agarrar asiento, porque después de un día de trabajo largo, cansado, aguantar un montón de jefes, aguantar todo ese chance, ir a estudiar en la noche, dormirse en las clases de lo cansado, aguantar un montón de cosas con los licenciados y catedráticos en la universidad, salir a pie para la casa. Yo salía corriendo y cuando llegaba a la parada de acá de la universidad, ya los primeros buses estaban atorados de gente. Entonces yo caminaba para irme con el que estuviera vacío, que iba a ir en la cola, ¿no? Para tratar de agarrar lugar y sentarme, porque estaba muy cansado. En cierta ocasión encuentro el lugar, me siento, gracias a Dios, solito el bus, yo solito. Escogí el asiento que quería. Me quedé a la par de la ventana y era de aquellos asientos que habían salido nuevos, que solo tenían un asiento. No sé si se acuerdan que no eran dobles, sino que había un asiento nada más pegado a la ventana. Y yo me senté en uno de esos, para que nadie me moleste aquí, ningún vecino me esté molestando. Me siento y, como todo buen estudiante cansado, me empiezo a pegar una cuajada, se queda dormido, a la par del vidrio, ¿no? Y empiezan a correrse los buses cuando de repente empiezan a llenarse los asientos. Mágicamente se llenaron ya todos los asientos y empiezan a subir ciertas personas. Sube una señora con un montón de bultos, ya de edad avanzada. Y yo la miro cuando está subiendo y yo empiezo a orar, Señor, que no se venga para acá, que no se venga para acá. Que no se venga para acá, Señor, que se vaya por ahí a la par de cualquiera, menos aquí a la par mía. Adivinen qué, milagrosamente el Señor obró. Y la hermana se pone a parar a la par mía. Y me entró aquello de que, la verdad, ¿por qué se vino a parar a la par mía? Me levanté enojado. Siéntese. Después le pedí perdón a Dios, dije, esa no es la actitud, ¿no? Estaba muy cansado, de verdad, estaba muy cansado. Y pudiera contarle otro montón de anécdotas. Yo crecí en un hogar donde mi mamá, de repente, vimos a un señor en la casa. No era mi papá era mi papá, créame. Apareció un señor en la casa. Y de repente era un señor ya avanzado de edad. Cuando lo vimos, entramos en la casa, ¿qué? Mi mamá dice, sí, es un señor que está perdido. No está muy consciente. Y pues le dimos lugar para que se quede aquí en la casa, ¿va? Entonces, niños, tengan cuidado, aquí vamos a tratar al Señor. Y el Señor medio se recordaba de cosas, apenas decía, para no hacerse la larga, sin el consentimiento de mi papá, porque en ese entonces no había celulares para llamar, mira, ¿qué pensás? Simplemente mi mamá recibió a este señor que andaba por las calles y la gente alrededor le dijo, vaya aquí a casa, ahí son cristianos, ahí le van a ayudar. ¿Por qué? Por varias actitudes que mi mamá había tenido antes. En otra ocasión había una pobre chica que tenía problemas mentales, de esas que comúnmente en algún momento de la vida le llamábamos loca, ¿no? Había una loca en la colonia. No, y cuando hablamos de eso, estábamos hablando de que los niños y los muchachos van a apedrearla, tirando. Y si ustedes la hubieran visto, su condición era de verdad deplorable. Una señora por ahí la agarró a la muchacha, pobrecita, porque sí tenía muchos problemas. No sabía quién era, no cómo se llamaba. Y la encaminó a nuestra casa. Ahí te van a recibir bien. Mi mamá la recibió, la bañó, la cambió. Mi mamá no sabía qué hacer, tratando de preguntarle cosas, ¿no? La obra del Señor. Oyendo Radio Cultural, apareció un anuncio en la Radio Cultural de una chica que se llamaba Mirna, algo así, que estaba desaparecida, si alguien sabía.
las características son tan mismas. Ella es. Dieron un número de teléfono, llamó, sí, ella es. Ya vinieron eran hermanos en Cristo. Y vinieron a recoger a la chica y agradecidos, muchas gracias. Por esas dinámicas mi mamá se hizo la fama de que ahí ayudan. Apareció este señor y mi mamá, ¿a qué es aquí? El señor duró más o menos 15 días en la casa, hasta que poco a poco, con las pláticas y con todo lo demás, el señor reconoció que era salvadoreño, estaba perdido hasta aquí en Guatemala. Mi mamá se esforzó por contactar a la familia. Lo fuimos a dejar el bus, yo recuerdo que lo fuimos a dejar, le pagó el pasaje, se aseguró que cuando estuviera allá, él haya llegado. En el conflicto armado, allá en los 80, mi mamá recibió a nicaragüenses por 3 años. Así. Entonces yo crecí en una familia así. Hoy es muy difícil que digamos, voy a dejar entrar a un señor a la casa, ¿no? Y quiero desarrollar un poquito eso, porque somos llamados a ser benignos, a ser bondadosos, ¿no? A entregarnos y a hacer por otros. La pregunta clara es, ¿por qué lo hacemos? La bondad, dice Víctor Cruz, es la voluntad de hacer el bien que surge del dolor de mirar nuestra propia miseria y al mismo tiempo admirar la bondad de Cristo hacia nosotros. La verdadera bondad surge de comprender la forma en que Dios nos ha tratado en Cristo. Hermanos, hay una cuestión clara que nosotros debemos de tener. Si yo traigo a ejemplo, a contexto, estas historias, estas anécdotas de vida, yo debo de reconocer que el que ha sido necesitado así delante de Dios he sido yo. El que he necesitado misericordia he sido yo. En la parábola del buen samaritano, debo de reconocer que el que estaba ahí tirado, golpeado por la vida, era yo. Y que necesité de alguien bondadoso y misericordioso y amoroso que me haya rescatado. En la parábola del hijo pródigo, he de reconocer que siempre yo he sido el hijo menor, que me he ido y he dejado y he malgastado lo del padre. No sé si me entienden. Y que hemos de entender que siempre hemos necesitado nosotros de la misericordia y de la gracia de Dios. Y a pesar de que nosotros merezcamos todo lo contrario, simplemente por su gracia y por su misericordia, Él nos rescató. Es a partir de ese estándar en que nosotros ahora, entendiendo todo eso, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, nos debemos de dar en bondad y en misericordia. Aquí tenemos a los hermanos Rosales. Ellos trabajan mucho con el tema de los bomberos, ¿sí? Voluntarios. ¿Sí? Es muy diferente recibir un salario. Si les preguntamos un día, podrían contarnos seguro muchas anécdotas y muchas cosas. Pues, ahora, todo esto debe tener una razón clara de por qué lo hacemos. Ahora, el verdadero significado de la benignidad solo puede ser alcanzado a través de los lentes del Evangelio. Eso es muy claro. El verdadero significado de la bondad solo puede ser alcanzado por los lentes del Evangelio. El crecer en nuestra devoción a Dios, acercándonos a su carácter y conducta, podemos ver que el Nuevo Testamento habla mucho de benignidad de Dios. El secreto está en las palabras del verso que sigue, Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Quiénes hemos sido eso? Nosotros. ¿Entienden? Vamos a leer en las Escrituras muchísimos versos acerca de dar, el que da al pobre. ¿Se acuerdan? A Dios presta, el que se entrega. Hemos sido llamados, podemos leer la carta de Santiago, vemos ahí mucho el tema de dar a los pobres, de tener misericordia hacia los demás. La benignidad de Dios ha llevado a los pecadores al arrepentimiento. En varias partes Pablo habla de las incomparables riquezas de la gracia de Dios, tales riquezas expresadas a través de su bondad para nosotros por medio de Cristo Jesús. La Biblia hace todo lo posible para presentar la benignidad de Dios en el Evangelio. Y esto obviamente o claramente se contrasta con lo vil
de los pecadores y su total indignidad con la gracia inmerecida. Dios es benigno con todos los hombres. Claramente no concede salvación a todos, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Lo hemos estado estudiando acá. Dios es benigno con todos, y aunque claramente vemos por la Escritura que no todos serán salvos, pero hemos de apreciar no solo en la Biblia, sino también en nuestra observancia de la cotidianidad que Dios es bueno con todos. Dios es diferente a nosotros, hermanos, ya que generalmente hemos sido benignos solo con aquellos con quienes tenemos afinidad, con aquellos que nos caen bien. Pero Dios es benigno incluso, como dice este versículo, con los ingratos y con los malvados. ¿Alguna vez hemos intentado ser benignos con alguna persona ingrata? Nos costaría mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia si alguna vez lo hemos hecho? Y si lo hemos hecho, hermanos, eso únicamente ha sido por la gracia de Dios que ha estado en nosotros. Porque humanamente es imposible. Con nuestros enemigos, con los ingratos, con los malvados. Entonces, a menos que la gracia de Dios no esté con nosotros, generalmente dejamos de ser benignos con aquel que no agradece. Regularmente, con ese malagradecido, ¿qué? Ya intenté una vez. Pero es acá en donde encontramos un intenso significado de versos como los que siguen a continuación. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, que hace hacer llover, como estamos hoy, sobre justos e injustos. ¿Sí? Una gracia común que ha sido derramada sobre los hombres. Estamos hablando de otro tipo de gracia diferente a la gracia salvadora, salvífica. Esto estamos hablando de una gracia y misericordia común para todos los hombres. La gracia de los justos o los injustos que Dios derrama sobre ellos, que hacen nacer su sol para todos, que hace caer su lluvia para todos. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, que ya lo habíamos leído. ¿Se acuerdan aquel joven rico que se acerca a Jesús? ¿Qué debe hacer para el reino? ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús? Cumplir los mandamientos. Y él dijo, pues ya lo he hecho todo. Y Jesús le respondió, ok, entonces ve y vende todas tus posesiones, todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y aunque el texto ese tiene otras implicaciones, vemos acá que no, el dar a los demás es una parte muy importante. Y solo la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros provoca que podamos dar eso. Aquí voy a decir algo bien duro y bien difícil, porque el texto es claro. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Muchas veces, otro versículo es cuando usted presta, hermano, meternos a conflictos después de eso es muy fácil, ¿no? Porque probablemente al deudor a quien usted le ha prestado no paga. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? No paga. La Biblia nos demanda que cuando prestemos en algún punto debemos de dejar que lo demos por regalado, porque probablemente no nos van a pagar de regreso. Llegar ahí es difícil, ¿no? Es complicado. Darlo como que se dio, no esperando que se restituya. Ahora, quiero ser claro también, si usted es cristiano, hermano, si es hijo de Dios, y usted prestó, pague, ¿no? No espere que el otro hermano, yo hermano, ¿verdad? Que Dios te lo pague, hermano, no. Ese es otro tipo de personas. En esta iglesia pagamos todas nuestras deudas, hermanos. Amén. Nosotros éramos tristemente como estos injustos y enemigos malagradecidos. Y a pesar de todo eso, Dios nos amó
Y adivine qué, nos sigue amando todos los días. Esa es una bendición, hermanos. Fuimos creados para hacer el bien, Efesios 2:10. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Generalmente hemos estado familiarizados con los versos anteriores a este, en donde se declara que somos salvos por gracia y no por obras, ¿sí? Somos salvos por gracia y no por obras. Entonces, en algún momento nos podemos confundir en que no debo hacer obras. Sin embargo, este verso que acabamos de leer es igual de asombroso en su declaración, ya que no solo fuimos salvos por la gracia, sino que declara que fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano por nuestro Dios para que nosotros anduviésemos en ellas. El término anduviésemos sugiere caminar en aquello que es cotidiano y común, para que lo hagamos y para lo que practiquemos todos los días. No en obras inusuales y heroicas, hermano. Muchos buscan lo inusual y cuestiones especiales, pero Dios ha preparado buenas obras en nuestro diario caminar común y tradicional. El apóstol Pablo escribe allá en 1 Timoteo 5, del 9 al 10, y está hablando específicamente de apoyar a las viudas y a los huérfanos. Y en este pasaje, en el contexto de este pasaje, pues habla de eso. Y dice Pablo acá en 1 Timoteo 5, 9 al 10. Sea puesta a una viuda, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Aquí podemos ver dos cuestiones. Aquí Pablo está diciendo que la iglesia debe de socorrer a las viudas y a los huérfanos y da ciertas características para socorrer a las viudas, que tengan estas disposiciones, ¿no? De una persona viuda que ya no tenga hijos, que ya no tenga familia para velar por ella. Pablo le está demandando aquí a la iglesia, a la congregación, que se encargue de él. En versículos anteriores a este pasaje vemos claramente que si tiene hijos y si tiene familia, dice Pablo que la familia se encargue, ¿no? Eso es otro tema. Pero en este caso vemos que a nosotros se nos demanda como congregación a velar por este tipo de personas. Ahora, podemos darle otro sentido también. Veamos que esta persona ha desarrollado su vida en obrar y en ser benigna y bondadosa. Vemos el fruto del trabajo de esta persona por años. Y cuando hablamos de ciertas cuestiones cotidianas y comunes, vean cuál es el listado. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, hermanas, el criar hijos está en este listado. Qué bueno por ustedes, ya llevan un punto, ¿eh? Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Acá Pablo está describiendo lo ordinario de las buenas obras, ¿sí? No busque aquellas cuestiones heroicas donde tengo que dar $1,000,000 para aquellas asociaciones. No, probablemente no los tenga, hermano. Ahora, si usted lo tiene y no lo hace, es otro tema. Pero no precisamente, no hay excusa para nosotros en decir, pero es que yo no soy como aquel personaje, yo no soy como aquel. No, en estas cuestiones ordinarias de la vida nosotros podemos ser benignos y ser bondadosos, ¿sí? Para que una viuda califique para recibir ayuda de la iglesia debe haber cumplido con estas buenas obras, vemos acá. Al ver este listado, ninguno de estos elementos es emocionante y glamoroso. No va a salir en las noticias, ¿verdad? No va a salir en los periódicos, no le van a ir a hacer entrevistas. Cuando ve usted este listado de cosas, son cosas comunes, son ordinarias. Pero es ahí donde el apóstol nos está enseñando que debemos de practicarlas. La mayoría de nuestras oportunidades para hacer el bien y a otros se darán en el curso normal de la vida, en el curso ordinario de la vida, para que estemos alerta y siempre estemos dispuestos a hacer el bien. Concluyo con esto. 2 cosas. Para concluir,
Número 1, la vocación. Nuestra vocación es el llamado de Dios al desarrollo de nuestras habilidades para la productividad. De alguna manera el trabajo que realizamos tendrá que ver con nuestra vocación. La mayoría de nosotros estamos enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer. Esa es nuestra vocación, ¿no? En nuestra vocación, también en el desarrollo de esta, nuestro oficio o también en el desarrollo de nuestra profesión, se dará la oportunidad de hacer el bien a otros. ¿Sí? ¿A dónde Dios lo llamó, hermano? ¿Cuál es su vocación? En esa vocación se va a dar la oportunidad de que usted pueda hacer el bien a otros. No dude, hermano, de que para hacer bien a los otros yo tengo que poner una ONG, tengo que poner una asociación de ayuda. No. En la vocación donde Dios lo ha llamado, ahí se va a dar la oportunidad para que usted pueda mostrar bondad, para ser benigno con otros. Claramente nuestro trabajo hemos desarrollado con el entendimiento bíblico y también para obtener recursos que nos ayuden a cubrir las propias necesidades de nuestra familia. Para eso es nuestra vocación, para cubrir nuestras necesidades como familia, ¿no? Pero al mismo tiempo va a haber la oportunidad para ser bondadosos. Sin embargo, si nuestra vocación puede servir para hacer el bien a otros, entonces hemos de hacerlo con la mejor actitud, hermanos, y con el deseo de hacer el bien a otros. ¿Sí? No solo trabaje por llevar recursos a su familia. No solo trabaje, debe hacerlo por eso, por supuesto. Pero al mismo tiempo, vea la oportunidad y busque oportunidades para que a través, por medio de su trabajo, usted pueda mostrar misericordia, pueda mostrar bondad y benignidad a otros. O sea, en otras palabras, mate 2 pájaros de un tiro, pues. ¿Ya? Traiga beneficio a su familia y al mismo tiempo sea bondadoso con otros, con lo que Dios ha llamado a hacerlo, con su vocación. Y termino con la benignidad con los de la familia de la fe. Tal como lo leímos al inicio, hemos de hacer el bien a todos. Hemos de hacer el bien a todos, incluso a nuestros enemigos. Pero dice el versículo que leímos al principio, y de hecho que con mayor prioridad a quienes, a los miembros de la comunidad de la fe. Las buenas obras deben iniciar en casa. Si estamos haciendo buenas obras para los demás, pero no las hacemos para los miembros de nuestra familia, entonces no estamos practicando la gracia y la bondad. No es correcto que nos parezca más fácil hacer obras de ayuda para otras personas que son miembros de nuestra familia. El no hacer aquellas cosas domésticas, no ayudar, como lavar los platos, ¿verdad? Barrer. Aquí ya empezamos con problemas los varones. El no estar dispuestos a hacer estas pequeñas obras en la casa, ayudando a nuestras esposas, para nuestros hijos, ¿sí? Esto en algún momento nos puede impedir y puede robarnos una bendición a la hora de practicar la bondad. Los esposos somos los que generalmente padecemos de esto. Peor ahora que está la temporada de fútbol, ¿no? Empezó la UEFA, ya viene la Copa América. Espérame, aquí voy a ver mi partido, me lo merezco. Peor ahora que es el Día del Padre, ¿no? Los esposos generalmente padecemos de esto y hay muchas otras pequeñas cosas que los esposos podemos hacer para bendecir y para motivar la dinámica de nuestras casas. Lo mismo sucede con la familia espiritual, hermanos. Nuestro corazón debiese estar inclinado en primera instancia a practicar la bondad para con nuestros hermanos y nuestras hermanas acá en la familia de la fe. Hemos de hacer el bien a todos, pero especialmente a nuestra propia familia, o sea, a nosotros. Por eso es que en esta congregación vamos a luchar mucho por ayudarnos, por vernos, por practicar entre nosotros, los miembros de la fe, bondad y benignidad unos con otros. En este punto debemos ser sensibles al Espíritu Santo, a que nos guíe en la práctica de este aspecto, ya que nuestro afán de ser benignos para con los demás pueda que seamos impulsivos y hasta superficiales en cuanto a nuestra ayuda a los demás.
La verdadera bondad, dice Petún otra vez, no es meramente impulsiva, sino racional y considerada. Por lo tanto, hará una pausa y se esforzará en preguntar qué servicio y cuál es la mejor forma de presentarlo. La bondad debe estar dispuesta a dar tiempo y pensamiento, paciencia e incluso trabajo, no solo dinero, palabras amables y miradas compasivas. La verdadera bondad es abnegarse, no solo en dinero, sino también en tiempo. La verdadera bondad es incansable. Y terminemos, y antes de ponernos de pie, o pongámonos de pie para terminar. Vamos a terminar con este pasaje. ¿Por qué la bondad debe ser incansable? Porque la demanda de Dios en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien.